Saludos. Quien les va a hablar, su amigo Vicente Díaz. Bien, voy a hablarles como un hombre libre. Y de ese pensar de ser libre nace una idea la cual quiero presentarle. Por supuesto, principalmente a mi pueblo venezolano, a mi país Venezuela, el cual está atravesando una situación muy crítica y lamentable. Y es que a los latinoamericanos, específicamente también a los venezolanos, nos ha pasado como la historia de Mausland. La historia de Mausland es la historia de la ciudad de ratones, un lugar donde vivían los ratones, comían, lloraban, morían y hacían vida, así como nosotros. Y ellos también tenían un parlamento y elegían un gobierno, así como nosotros, un gobierno de gatos. Pero si les parece tonto que unos ratones eligieran un gobierno de gatos, veremos que quizás los ratones no eran más estúpidos que nosotros. Revisemos la historia, nuestra historia de elecciones y de los gobiernos, y nos daremos cuenta de también los grandes errores que hemos cometido. Y bueno, sí, los ratoncitos cada 4 años iban a las urnas y recibían un aventón hacia las urnas cada 4 años para que votaran. Y bueno, no es que esté hablando mal de los gatos eran buenos tipos, ellos hacían buenas leyes buenas para ellos, pero las leyes que eran buenas para los gatos no eran muy buenas para los ratones. Una de las leyes decía que las entradas en las ratoneras debían ser ovales con un tamaño suficiente para que los gatos pudieran introducir sus garras y así poder alimentarse. Otra de las leyes decía que los ratoncitos solo podían desplazarse a cierta velocidad, de tal manera que a la hora de los gatos tomar su desayuno no tuvieran que hacer mucho esfuerzo físico. Bueno, lo cierto es que los pobres ratoncitos se cansaron de esta situación y un día fueron a votar en masas a las urnas, a elegir otro gobierno, a cambiar la situación. Y sí cambiaron la situación, dejaron de votar por los gatos blancos y votaron por los gatos rojos. Sí, votaron por los gatos rojos. Los gatos rojos tenían una genial campaña, dijeron: lo que pasa con Mausland, el problema de Mausland es que necesita más visión. El problema consiste en que las entradas a las ratoneras necesitan ser cuadradas y más grandes, más amplias, de tal manera que ya no podían introducir los gatos en una sola garra, sino 2. Y bueno, fue más fuerte aún, fue más humillante, más crítico para los ratones esta situación, y se cansaron y nuevamente cambiaron de gobierno, volvieron a votar por los gatos blancos, y luego votaban por los gatos rojos, y luego votaban por gatos blancos y rojos, y le llamaron coalición. Una vez pusieron en gobierno un gato con pintas blancas y negras y rojas, que hablaba como gato, que hablaba como ratón, pero comía como gato. Cierto día aparece un ratoncito de lo lejos y les dice, llega con una genial idea: amigos, presten atención a un pequeñín con una idea. Y les dijo, el problema en realidad consiste en que debemos hacer no un gobierno de gatos, debemos hacer un gobierno de ratones. Y gritaron por allá: es un radical, está loco, no sabe lo que está diciendo, métanlo a la cárcel. Pero la historia dice, pueden encerrar a un ratón o a un hombre, pero nunca pueden encerrar una idea. Pues aquí les va esta idea. El problema de Latinoamérica, el problema de Venezuela consiste en el sistema político, económico y social que está implementado. Llámese de derecha o llámese de izquierda. Son los sistemas que se han implementado, socialismo y el mal llamado capitalismo que se ha aplicado. Hoy quiero presentarles una alternativa, un camino que debe tomar Venezuela
para salir realmente de la grave crisis que está atravesando nuestro país. Ojalá esto pudiera llegar a los oídos de cada venezolano, que pudiera ser estudiado, analizado desde la forma más sincera, porque el primer paso que hay que dar es abrir las mentes, abrir la mirada de la mentalidad de la persona y enseñarles que la única alternativa es el ser libre, ser un ser libre, pensante, capaz de sacar sus propias conclusiones y no dejarse sugestionar por pasiones, por ideologías que ofrecen el paraíso en la tierra, pero que a la final llevan al traste con la vida humana. Bien, sin más preámbulos, voy a presentarles un sistema político, económico y social que debe implantarse en Venezuela y por qué no en toda Latinoamérica, llamado isonomismo. Isonomismo es una palabra compuesta creada para darle nombre a una idea que pretende englobar las conquistas y logros de la humanidad en materia política, económica y social, y que éstas sean utilizadas y aplicadas en su beneficio. Además, promueve otras metas por alcanzar, plantea un método novedoso para garantizar de forma más cierta que la aplicación de tales principios sean reales, y de esta forma se propone anular los vicios de los sistemas conocidos como capitalismo y socialismo. Tiene como axiomas principales: 1. Que el individuo tiene derechos que nadie puede vulnerar y que son intrínsecos, propios de cada persona. Los mismos son la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Estos son considerados derechos congénitos del individuo. Segundo axioma: solo somos libres entre iguales, con leyes iguales para todos. Además, asume las premisas de que la ley es para proteger al individuo. Los jueces deben hacer respetar esas leyes. En ese mismo orden de ideas, asume que solo la vigencia de una verdadera república da la garantía plena al individuo de respetar sus derechos y de crear las condiciones para que éste pueda desarrollarse y progresar. Crear las condiciones, enseñarlo a pescar, no darle el pescado. Hablar de isonomismo es congruente con hablar de Estado de Derecho. Es un conjunto de principios que se han ido descubriendo y que tienen que ver con una evolución histórica particular y que se han adoptado como indispensables para hacer más justa la vida en sociedad. Es la historia de cómo la humanidad comenzó a ponerle límite a los gobiernos arbitrarios para hacer valer sus derechos, con la idea de aclarar cuáles conquistas y logros humanos equipara, defiende y alega por su aplicación el isonomismo. Es necesario hacer mención, a grosso modo, de algunos lugares y aspectos en particular. Hagamos un anclaje en algunos clásicos, como lo es en la cultura greco-romana, y lo hacemos en Grecia, porque cuando hablamos de Grecia nunca aparece una palabra llamada isonomía. Siempre se discute lo que pudo aportar Grecia a la humanidad, que si la razón, que si el arte, pero
allí en Grecia, específicamente en Atenas, nos dejó una cosa hoy desconocida, como lo es la isonomía. Isonomía significa leyes iguales para todas las clases de personas. De manera que la idea era no estar sujetos a la voluntad de alguien, sino a la ley. Ellos llegaron a la conclusión que no eran legales las leyes particulares. Además, es de la isonomía que se deriva la democracia. Si todos somos iguales ante la ley, entonces tenemos los mismos derechos. Además, tenemos entonces el derecho de todos participar igualmente en el gobierno. La democracia es una especie de consecuencia de la isonomía, pero no es lo mismo, porque la democracia puede preservar la isonomía o puede destruirla. Porque la mayoría puede decir que una minoría o un individuo no debe tener ciertos derechos. Supongamos que hay una regla general que dice que todos tenemos derecho a carro, a casa, a crédito. Pero resulta que de 100 personas, 70 votan que 30 no debe tener ese derecho. Y bueno, esto es perfectamente democrático, pero rompe la igualdad ante la ley. De tal manera que no es lo mismo democracia que isonomía. Y para que la democracia sea verdaderamente humanista y tenga sentido, debe ser una democracia isonómica. Hacemos también, a vuelo de pájaro, un anclaje en Roma. ¿Por qué en Roma? Porque en Roma se establecen las condiciones sobre las leyes, como por ejemplo la certeza de la ley. Las leyes tenían que ser claras, ciertas, escritas, y todos tenían derecho a conocerlas, ya que ellos consideran al ser humano, allí en Roma comienzan a considerar al ser humano como sujeto de derechos. Con el pasar de los siglos, una sociedad de pocas libertades sobre un principio isonómico comienza a avanzar en la protección de sus derechos y en la limitación de los poderes arbitrarios. Uno de esos avances es el nacimiento de los parlamentos y el de los jurados. Llega un momento en que le dicen los ciudadanos al rey: un momento, si usted me va a juzgar, ya va, que me juzguen mis vecinos, que son los que mejor me conocen, que me juzguen ellos. Y entonces también le dicen: ya va, si usted aprueba un nuevo impuesto, yo lo apruebo. Si usted va a decretar un nuevo delito, yo lo apruebo. Allí nace lo que es el poder judicial y nace también el poder legislativo. Esto se dio producto de la lucha de la gente por arrancarle al gobernante, a los monarcas, parte de su poder. La separación de poderes nace precisamente en esta época, cuando le arrancan a los monarcas algunos poderes: el poder de dictar las leyes, los parlamentos, y el poder de juzgar a los demás, el judicial. Más adelante, en Inglaterra, se firma una especie de contrato, lo que llamaron la Carta Magna, donde el rey reconoció estos derechos a los nobles, donde colocaban al rey casi que a la par con las demás personas, significando que el rey no era más que las demás personas. Un texto de la Carta Magna decía: ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado, o privado de sus derechos, o de sus bienes, o puesto fuera de la ley, ni desterrado, ni privado de su rango, ni de cualquier otra forma, ni usaremos la fuerza contra él,
ni enviaremos a otros a que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino, ley que era dictada por el Parlamento. Y sus pares, sus vecinos, eran quienes lo juzgaban. Aquí estaba la defensa de las personas, y esto era para el año 1215. Imagínense ustedes la cantidad de años que ya estas ideas estaban saliendo a la luz. Pasados ya unos siglos, o sea, hemos estado hablando de derechos políticos, igualdad ante la ley, libertad, democracia. Lo que hacen los ingleses es decir que esos mismos principios se aplican a la economía y comienzan a oponerse a ciertas situaciones, por ejemplo, a los monopolios y los privilegios. Se comenzó a defender al mercado como un espacio de libertad y de igualdad ante la ley, frente a los monopolios y a los privilegios, como lo he dicho. Al igual como en una democracia todos somos iguales y nuestro voto vale lo mismo, en un mercado todos tenemos el mismo derecho potencial de emprender, sin que nos coloquen limitaciones. Entonces los ingleses llevan a la aplicación de estos principios a la economía. Uno de esos pensadores que sistematizó estas ideas fue John Locke. Él dice: hay una esfera de derechos del individuo inviolable y el objetivo de los hombres de constituir gobiernos es proteger esos derechos. Hasta ese momento no se había justificado de esa forma los gobiernos. El gobierno se explicaba con teorías del derecho divino, que si la autoridad de Dios que viene de arriba, pero es allí que se saca a relucir que el gobierno es la consecuencia del acuerdo de la gente para tener un mecanismo de protección. Por lo tanto, el único rol legítimo del gobierno es proteger a la gente, los derechos de los ciudadanos. Estos principios inspiraron documentos como la Carta Magna moderna. La Declaración Americana es uno de esos ejemplos. Un extracto de la Declaración Americana dice: sostenemos como evidentes en sí misma estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la propiedad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno sea destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. ¿No les suena algo a Venezuela? Y también es bueno traer a colación otro documento, como lo es la Constitución de los Estados Unidos. Allí podemos apreciar que los norteamericanos estaban bastante cansados de tener un rey, por lo que en su constitución decidieron no tener un rey, tener un presidente y darle poco poder. Hicieron un país federal con separación de poderes en el ejecutivo con poco peso, en el legislativo con un mediano peso y el judicial con mucho peso. Y a su constitución le agregaron una carta de derechos que trata de englobar esa esfera privada e inviolable de la que hemos estado hablando y la que defiende el isonomismo. Parte de lo que dice es el llamado Bill of Rights. Dice: a nadie se le podrá privar de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Luego viene la separación de poderes con Montesquieu y la Ilustración, donde se profundiza más sobre estas conquistas. Por otra parte, las conquistas durante la Revolución Francesa, en sus inicios, donde expiden los derechos universales del hombre y del ciudadano, donde es bastante claro sobre esta esfera protegida del individuo y sobre lo que es
el objetivo de la ley. Posteriormente tenemos otras garantías como lo es los códigos de las leyes. La gente comienza a codificar las leyes para tener certeza, porque imagínense en el siglo XVII y XVIII nadie sabía que era ley, o sea, casi nadie sabía que era ley y que no era ley. Se racionaliza el principio de legalidad, es decir, que nadie puede ser castigado si no hay una ley que establezca el castigo y el delito previamente. Esto es una garantía fundamental para la libertad de las personas. Otro gran logro al que hay que hacer referencia es el federalismo, ideado de finales del 1700 a principios de 1800, lo cual propone un fraccionamiento geográfico del poder y una desconcentración geográfica de la economía. Más adelante surge la descentralización como principio democrático, lo cual es armónico con el federalismo. Aunado a todas estas conquistas de la humanidad, el isonomismo se propone a aportar una forma para asegurar que se apliquen verdaderamente todos estos logros. Y de la pregunta de por qué esto no se ha aplicado como se debe, nos conseguimos con que el problema son los sistemas políticos existentes, el capitalismo conocido y el socialismo, los cuales fueron diseñados para mantener a las personas en necesidad. El sistema mal llamado capitalista ha sido diseñado para que el grueso de la población dependa de un empleo, trabajar de 35 a 40 años, jubilarse y depender de una pensión que es cada vez menos dignificante. Por otra parte, el socialismo es experto en dejar en necesidad. Es una arma de doble filo que ofrece felicidad, pero deja en necesidad. Además, el sistema educativo parece haber sido secuestrado por estos sistemas y es utilizado para fortalecer esos sistemas, cada uno a su conveniencia. Las personas se venden por un puesto de trabajo, por una beca, una bolsa de comida, se han esclavizado, han sido explotados sin muchas posibilidades de superación y de progreso. Y lo más triste es que el sistema educativo los ciega, les coloca una venda, no les permite ver ni comprender los métodos que son utilizados para su manipulación y su control. Y lo peor, son condenados a acostumbrarse y a resignarse. Esto es grave para la humanidad. Los demonios con los cuales estos sistemas permiten que sean plagados los pueblos son el populismo, el personalismo, el sectarismo político, el clientelismo político, la discriminación política y la corrupción, el monstruo de la corrupción. Por lo antes expuesto, isonomismo presenta como propuesta el gobierno del pueblo sobre su gobierno, una nueva forma de democracia directa e isonómica y mayor control sobre la clase política. Además de reprogramar el sistema educativo, convencidos de que es con la educación que transformaremos la nación. Creemos que de esta forma anularemos el populismo, el personalismo, el clientelismo político, la discriminación política y la corrupción, y podrán hacerse vigentes y ciertamente aplicables todos los principios mencionados anteriormente, y así lograremos recuperar la República. Sé que esto ha sido un arrastre de toda la evolución histórica de descubrimientos y conquistas de la humanidad, pero la idea es dibujar en sus mentes de dónde nace la idea del isonomismo. De esta forma, damos por dado que es vital que una nación sea gobernada por las leyes y no por la voluntad de algunos hombres.
que nos sometamos a las leyes y no a voluntades particulares, el imperio de las reglas y no el imperio de las personas, un gobierno limitado por las leyes que se debe ejercer de forma racional y previsible y que proteja la libertad a través de la ley. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los gobernantes. Y la ley debe ser pública, general, cierta, permanente, en una república federal, democrática, isonómica, en estado de derecho. En lo adelante habrán otros videos donde estaré presentando parte de la idea, que la expongo para las críticas, que la expongo para pensarla, para hacer pensar, y de esta manera construyamos ese sistema que sé que nos va a llevar a alcanzar verdaderamente los objetivos que queremos todos, que es la paz, que es la prosperidad y el cese del sufrimiento de todos los venezolanos.